Abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 1, y vamos a continuar desde el versículo 11 al 24. Gálatas 1, del 11 al 24. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1, versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. El Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición para tu palabra sobre nuestras vidas en esta mañana. Que seas tú, Señor, el quien nos hable, el quien nos dirija. Que seas tú, Señor, el quien haga hablar nuestros labios. Que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para que podamos entenderla. Y lo más importante, que podamos ponerla en práctica, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos todo este mensaje que es para ti, que es de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, se cuenta de un anciano muy sabio que vivió una vida plena y abundante, o sea que vivió una buena vida. Cuando parecía que ya estaba en el final de sus días, su hijo lo visitó, como lo había hecho muchas veces durante todo este tiempo que su hijo ya vivía independizado, vivía solo, venía a visitar muchas veces a su padre. Y durante esta particular visita, el hijo le preguntó al padre que si le daría algo como símbolo para recordarlo, con el cual pudiera, cada vez que lo viera, poder recordarse de él, de lo que había sido y de lo que era. El padre dice que pensó un momento y después le señaló un viejo escritorio donde guardaba un libro de tapas negras. Y le dijo que el libro era suyo. Ese libro era lo que le iba a dejar como legado o como regalo. El hijo se puso a buscar, encontró el libro y al abrirlo vio que lo que tenía en propiedad era unos talones de cheques. Conocemos los cheques que todavía ya ahora casi no se utilizan, pero sí hay, ¿verdad? Las chequeras estas, cuando se saca la parte larga se queda la parte más cortita, que es donde dice a quién se lo ha dado y no sé qué y todo este. Pues en ese libro él tenía guardado eso y se lo estaba dejando a su hijo. Y se lo entregaba y dice que
el hombre, el hijo, cuando lo cogió, puso una cara de sorpresa y de disolución a la vez en su rostro, porque dice, ¿y esto para qué lo quiero? No tiene ningún valor. Y el hombre sabio le dijo, yo te aseguro que aquello es de gran valor. ¿Por qué? Porque en estos talones de cheques dice, es la historia de mi vida. Es la única autobiografía que jamás voy a escribir. Es el registro de mis sueños, de mis esperanzas, de mis valores, de mis prioridades. Ese libro de talones contiene la historia de por qué y para qué he vivido. Por eso para este hombre eran importantes y se los estaba dejando a su hijo. Y hoy vamos a ver de alguien que contó su historia, pero de una manera diferente, no solo para decir el por qué y para qué había vivido, ni cuál era su esperanza, ni sus valores. Era de una manera diferente. Y hoy vamos a ver de alguien que contó su autobiografía. Muchas veces en las iglesias, o frecuentemente, en las iglesias invitan o bien a miembros o a alguna persona que no es miembro, pero que le ha pasado algo extraordinario, a contarlo, a dar como un testimonio de eso que Dios le ha hecho en su vida. Ya sea en un culto de oración o en una escuela, o en un culto dominical, ¿verdad? Lo habremos escuchado alguna vez, alguna persona compartiendo algún testimonio que le ha pasado algo muy relevante. Pero aquí encontramos a este hombre que yo les decía antes que va a compartir en estos versículos. Encontramos a un hombre que está compartiendo su autobiografía. Encontramos al apóstol Pablo compartiendo su autobiografía. De hecho, los estudiosos de la palabra del Señor dicen que desde Gálatas 1, desde el versículo 10 hasta el 2:21, es su autobiografía. Y muchos lo conocen, o los grandes estudiosos le dicen como la autobiografía de Pablo. Y para Pablo no es nada extraño compartir su conversión, ¿verdad? Él ya lo había hecho en un par de ocasiones antes. Lo hizo, por ejemplo, en Hechos capítulo 22. Vemos a Pablo desde el versículo 2, me parece que empieza a narrar su biografía. Y también después en Hechos 26, desde el 4 al 23, lo vuelve a repetir su biografía. Aquí, tanto en Hechos como en este versículos que vamos a estudiar en esta mañana, no está compartiendo su testimonio para que sirva de inspiración general o para engrandecerse. Al contrario, él lo que está usando es para desmontar o para quitar esos reclamos de muchas personas que querían socavar su mensaje, que querían tirar por bajo lo que era el mensaje de Pablo. Quería dirigir la atención de todos los que estaban leyendo esa carta de la asombrosa gracia del Evangelio. De la asombrosa gracia del Evangelio. Y por eso le he puesto como título a este mensaje, la gracia que transforma vidas. La gracia que transforma vidas. Y vamos a ver cuál es esa gracia que Pablo está diciéndonos, esa gracia del Evangelio que lo hizo que a través de esta primera parte de la autobiografía, él está compartiendo, que lo ha llamado, que lo ha mandado a hacer algo. Pero no quiero adelantarle, quiero que lo vayamos viendo. Vamos a ver en 5 partes. Inclusive nos vamos a hacer algunas preguntas de, por ejemplo, de quién llamó, con quiénes o qué reacción. Vamos a ver en 5 partes. La primera es que ese llamado o ese evangelio es de origen divino. La gracia es de origen divino. Lo vamos a ver desde el versículo 11 al 11 y 12. También vamos a ver que Dios cambió a Pablo con el evangelio, los versículos 13 y 14. Y también que Dios llamó a Pablo al ministerio, 15 y 16. Y Dios enseñó a Pablo su palabra, el de versículos 17 al 20. Y que al final Dios envió a Pablo
a predicar desde el versículo 21 al 24. A través de esos 5 puntos vamos a ver cómo Pablo está diciendo, o Pablo está nombrando su biografía, y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Habíamos dicho que la primera era que es de origen divino la gracia del Señor. ¿De quién recibió Pablo el evangelio que predicaba? Vamos a hacernos la primera pregunta. ¿De quién recibió Pablo el evangelio que predicaba? Vamos a leer versículos 11 y 12. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, ¿qué cosa? Invención de ningún hombre. No es invención humana. No es de ningún hombre, dice la Reina Valera del 60, ¿verdad? 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? Jesucristo. Tan pronto como Pablo les escribió a los Gálatas su motivación de decir, yo no agrado a los hombres, yo lo que quiero es agradar a Dios, de inmediatamente les dice, este evangelio no es de hombres. Este evangelio, esta gracia salvadora, no es de hombre, no es de invención humana, sino que es de ¿quién? De Dios. ¿Por qué ustedes creen que habrá enfatizado este hecho Pablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué creen que habrá enfatizado esta necesidad de decir, no es de invención humana? Creo que la razón es obvia. ¿Por qué? Porque estaban los judaizantes, y eso lo vimos la semana pasada. Pablo les hablaba, Paco, les hablaba, ¿verdad?, de esos judaizantes que estaban en contra o que estaban predicando un evangelio falso. ¿Recuerdan? ¿Falso o verdadero? Que Paco les decía, o falso o verdadero. ¿Cuál es el evangelio? ¿Verdad? Yo no estuve aquí, pero se escucha también. Y lo he escuchado. Y él decía, falso o verdadero. Entonces los judaizantes le estaban predicando un evangelio falso. Y por eso tiene que Pablo aquí decir, a ver, lo que yo les predico no es de invención humana, sino que es de invención divina. El evangelio de Cristo que les había predicado no tenían que ver con las influencias de los judaizantes, sino que era una influencia total y absolutamente de Cristo. Su conocimiento del evangelio había llegado a una revelación directa de Cristo. Así que los esfuerzos de los judaizantes no contaban con la autorización de Dios, pero Pablo sí. Pablo sí estaba contando con esa autorización de Cristo. Podemos probar el evangelio a través del testimonio, y el testimonio de Pablo hasta ese momento decía, y lo vemos durante todas las cartas que escribió, que ese evangelio era de Cristo. Pablo predicaba el evangelio con su boca, pero también lo predicaba con su vida. Su vida era una poderosa prueba del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo en su vida. Pablo lo recibió por revelación de Cristo, pero hermanos, el evangelio no es solo teórico. El evangelio no es solamente teórico. El evangelio también tiene que ser vivido. El evangelio también es práctico. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo el evangelio? ¿Lo estamos viviendo solo de una manera teórica? Solo cuando llegamos a este lugar, entramos aquí y decimos gloria a Dios y alabamos al Señor y qué bien nos vemos aquí y nos saludamos con qué amabilidad. Pero cuando salimos de esa puerta ya no somos evangélicos. Ya el evangelio no está viviendo en nuestras vidas.
Ya somos como uno más de los que estamos allí fuera. ¿Cómo está nuestra vida? Yo no lo sé, pero el Evangelio no es solo teórico, tiene que ser vivido, tiene que ser práctico. ¿Hablamos las mismas palabras que hablan nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase? Espero que no, porque entonces no estamos viviendo el Evangelio de Cristo. El Evangelio, vuelvo a repetir, no es solo teórico, tiene que ser práctico también. El mensaje de Pablo, en este caso el mensaje de la Biblia, en realidad viene de Dios. Si el Evangelio de Pablo es mensaje de la Biblia, realmente vino de Dios, entonces es el hecho más importante del mundo. Y tenemos que vivirlo. Tiene que trascender. Podemos resumir que Pablo está diciendo aquí que aquel evangelio recibido de parte divina le cambió. ¿Y le cambió por qué cosa? Por el poder de Dios. Dios cambió a Pablo ¿con qué cosa? Con el evangelio. Versículos 13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de Pablo. De mis padres. Imagínense lo que era Pablo, que era un perseguidor de los cristianos. Y no era un perseguidor cualquiera. ¿Alguien sabe algo? Alguien lo ha dicho por allí. El más duro se podría decir. Sí, podemos utilizar, decir, era el capo. Podemos utilizar términos así. Era el jefe, exactamente. Casi. Porque era el que dirigía, ¿para qué? Para ir en contra de los cristianos. Y no solo para decirle, ¡oh, qué guapo eres! ¿Qué hacía él? Los mataba, los apedreaban, los metían en la cárcel, los azotaban. Eso era Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo. Ese era Pablo. O sea, podemos decir que Dios cambió a Pablo ¿con qué cosa? Con el Evangelio. Pablo era el cabecilla del judaísmo, dominaba costumbres de los judíos y lideraba para ello, ¿qué cosa? La persecución en contra de la iglesia. Las credenciales de Pablo de esos tiempos era que era el celoso judío más grande perseguidor de los cristianos. Y si algunos no lo saben, está en Hechos 8. Hechos 8, del 1 al 3, habla de este hombre que está persiguiendo. Y después del 9, del 1 al 2, también habla de este Saulo persiguiendo la iglesia. Y describe que esta persecución enérgica que tenía en contra de los creyentes, de los cristianos. Y esto demuestra que Pablo no estaba buscando alguna otra verdad cuando se enfrentó por primera vez al Evangelio. Cuando se enfrentó con Cristo allí cara a cara, en el camino a Damasco. Desafortunadamente muchos de los que están buscando una nueva revelación, a la final la encuentran. Por ejemplo, ¿a alguien les suena este nombre? Joseph Smith. ¿A alguno le sonará? Sí, aquí sí le suena. ¿Quién era Joseph Smith? ¿Lo dice, por favor? Correcto. Es el de los mormones. El de los mormones. Era el fundador de la iglesia mormona. Él perseguía que debía tener una revelación de Dios y perseguía todas estas cosas, y al final lo que hizo fue tergiversar la palabra de Dios. Y siguió adelante. Ahora encontramos un
una religión, podríamos llamarle así, que se llamaban los mormones. Joseph Smith fue el que fue buscando esta revelación. ¿Y qué pasó con Pablo para que dejara de hacer esto? ¿Qué fue lo que pasó? Se quedó ciego porque no era ocio. Bueno, eso es lo hecho, pero ¿qué pasó en su vida? Que Saulo conoció a Cristo, conoció a Jesús, a través de lo que ha dicho Dionisio, ¿verdad? En el camino a Damasco se le presenta a Cristo y le dice, pero bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Verdad? Estaba persiguiendo. ¿A quién persigues? ¿Verdad? Y se queda ciego y se va a la casa de Ananías, les lleva, bueno, en fin, le invito a que lo lean en Hechos. Pablo había sido salvado no en el judaísmo, ni por el judaísmo, sino había sido salvado del judaísmo. Él está aquí declarando cómo el Señor lo había cambiado de ese hecho tan tremendo que era combatir a los cristianos. Pero en esta autobiografía no solamente que nos dice que es de origen divino, nos dice que lo cambió de esas cosas malas que estaba haciendo, sino que también nos dice que Dios llamó a Pablo al ministerio. Versículos 15 y 16. 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué cosa? Por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne y sangre. Cuando agradó a Dios, lo llama Cristo a él. Entonces, ¿quién llamó? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quién llamó a Pablo a tal obra? ¿Quién fue que lo llamó a Pablo al ministerio? Dios. Jesús, Cristo, Dios, ¿verdad? Él mismo. Pero Pablo no vino a Jesús porque ningún hombre decidió que él debería ir a ese ministerio. No era por el placer de ningún hombre, sino como dice allí, cuando agradó a Dios. Dios no lo escogió a Pablo porque había algo en Pablo que le gustaba. Dios lo llamó a Pablo por su gracia. Esa gracia que habíamos dicho antes, inmerecedora. Esa gracia del Evangelio. Fue llamado inmerecido como cada uno de nosotros. Pablo, por la gracia de Dios, fue escogido para predicar la palabra del Señor. Pablo fue salvado por gracia de Dios. Y esa gracia fue abundante. ¿Para qué? Para llamarlo a predicar su palabra. Martín Lutero, ¿saben? ¿Le suena a Martín Lutero? ¿Le suena, no? Hace pocos días se cumplió 506 años, creo que sí, 506 años me parece de la Reforma. Ese famoso día en el que el mundo está celebrando Halloween. Pues ese día, el 31 de octubre, Martín Lutero hace 506 años estaba pegando unos escritos en una puerta de una catedral. 506 años de la Reforma. Martín Lutero, quiero leerles lo que dijo él. Dice, ¿Dios me llamó a cuenta de mi vida santa? ¿O debido a mi religión farisea? ¿O por mis oraciones, ayunos o por las obras? No, nunca. Pues bien, lo cierto es que Dios no me llamó a cuenta de mis blasfemias, persecuciones, opresiones. Y vuelve a preguntarse, ¿qué me impulsó a llamarme? Y él responde, su gracia. Fue la gracia de Dios la que llamó a este hombre, la que nos llamó a cada uno de nosotros. Dios reveló a su hijo Pablo el día en que fue perdonado, ese día del camino a Damasco, y fue llamado a predicar el Evangelio. Pablo recibió el llamado directamente de Jesús. Dios lo había llamado para que fuera su hijo y también para que fuera su siervo.
era una dicha doble, porque lo estaba llamando no solamente para que fuera su hijo, sino también para que fuera su siervo. Y hermano, a ti también te está llamando. ¿Qué esperas para abrir tu corazón? Te está llamando para ser su hijo. Primero, si no lo has aceptado al Señor. Te está haciendo que te enfrentes como Pablo cara a cara con Cristo. Te está llamando. Pero si ya eres creyente, también te está llamando como Pablo a su servicio, a que seas su siervo. ¿Y para qué le enseñó o para qué lo llamó Dios, Jesucristo, a Pablo? Imagínense, dice el versículo 16, para que yo predicase entre los gentiles, a quienes él estaba persiguiendo, la iglesia, y después a todos los gentiles. ¿Y sabemos lo que son gentiles? Hablando bíblicamente, ¿a qué eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos, aquellos que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel. O sea, él dice, no solamente me ha llamado para que sea su hijo, sino para predicar el evangelio, pero no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, uno de los cuales nosotros somos todos gentiles, porque nosotros no creo que hay ninguno aquí de ascendencia judía, ¿no? ¿O sí? Me puedo equivocar, a lo mejor hay alguno aquí de ascendencia judía. Pablo había llegado a conocer la realidad de que Dios lo había llamado. ¿Para qué? Para que predicase entre los gentiles. Dios tiene un sentido del humor de estos, yo siempre lo digo, qué gracioso que es el Señor. Él selecciona a un hombre que antes de nacer para el trabajo a predicar el evangelio a los gentiles, ese hombre que había crecido odiando a los gentiles, creyendo que la única razón por la que Dios hizo a los gentiles era para que alimentaran el fuego del infierno. Eso creía Pablo antes de ser creyente. Pablo había llegado a conocer la realidad de Dios. Hermano, tú estás aprendiendo a conocer la realidad de Dios. Eso solo se lo puede hacer a través de esto. Pablo supo que Dios lo había llamado ya desde su conversión. Posteriormente supo a quién lo había llamado a predicar. Y Dios te está llamando al servicio. Hermano, no lo dudes. Aparte de que en esta autobiografía, en esta primera parte de la autobiografía, le dice que es de origen divino, esa gracia salvadora. También le dice que Dios cambió a Pablo. También nos dice que Dios lo llamó a su ministerio. Ahora nos dice que Dios enseñó a Pablo su palabra, le enseñó directamente a él. Versículo 17 al 20. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento, que él no fue enseñado por ninguna persona, sino directamente de Cristo. Durante este tiempo fue enseñado por Cristo. Él relata que él no fue ante los apóstoles ni a ningunos maestros para que les enseñara, sino que Cristo mismo era el que le había enseñado ese evangelio que él estaba predicando. ¿Con quién estuvo contacto luego de la conversión? Con ninguno. Sabemos por el testimonio de Pablo en Hechos que él tan pronto como se le apareció al Señor en el camino, fue a la casa de Ananías,
se dice que este hombre era ¿cómo se llama? El anciano de este lugar, de este sitio en Damasco, pero allí estuvo durante un tiempo. Allí dice que el Señor le hizo ver nuevamente la vista, inclusive dice que fue bautizado allí. No sabemos cuántos días estuvo allí, pero el Señor le enseñó durante todo este tiempo. No fue ante ningún hombre, sino que dice que fue al desierto, a Arabia, por 3 años, fue instruido antes de ir a entrevistarse con los apóstoles. Dios, en esos tiempos, Dios le estaba enseñando directamente a Pablo, pero Dios utiliza en estos tiempos también a personas, a maestros, a pastores, pero al final, aunque todas estas personas sean utilizadas, es Dios mismo el que está instruyendo. Dios también quiere enseñarte su palabra, como le enseñó a Pablo. Pero debes leerla, debes estudiarla, porque si no, no vas a poder aprender de la palabra del Señor, si no la lees, si no la estudias. Es difícil. Es como si un estudiante quiere ir a dar un examen y no ha estudiado. ¿Qué pasará? Suspende, ¿no? Eso es lo más seguro. Pues lo mismo pasa con esto. ¿Cómo quieres aprender de la palabra del Señor si no la lees? Si la tienes allí en la mesita de noche y el sábado o el domingo la coges y le sacas el polvito. O a lo mejor el sábado que has limpiado la casa, pues ya le has pasado limpiecita y ya se quedó limpiecita para el sábado por la tarde y el domingo. Difícilmente se va a aprender la palabra del Señor, ¿verdad? Dios también, y por último, Dios envió a Pablo a predicar. 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente en las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo también combatía. Y glorificaban a Dios a causa de mí. ¿Qué reacción provocó el testimonio de los fieles? Este testimonio que Pablo estaba diciendo, decía que glorificaban a Dios. Dios lo había enviado a predicar y aunque no lo conocían, ellos daban gloria a Dios. Y todo siervo de Dios deberá desear dar, o por lo menos es mi énfasis, todo lo que yo pueda hacer es para la gloria de Dios. Y todos debemos desear dar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Pablo tenía otro testimonio que era conocido, pero ahora había cambiado. Y por ese cambio, los hermanos daban gloria a Dios. La reacción era favorable ahora. Lo que Pablo, al decir estas palabras, creo que procuraba estimular a los creyentes a una mayor fidelidad y obediencia. Miren cómo aquellos hermanos dan gracias y gloria a Dios por este evangelio que yo les predico. Y les dice a los Gálatas, y miren la reacción que tengo de ustedes. Deberían estar dando gloria a Dios y no como están ahora, pensando que los judaizantes tienen razón. Debemos dar gracia a Dios en todo momento. Les invita a que sean, a los Gálatas les invita a que sean fieles, a que tengan una obediencia, que tengan más amor, que tengan una consagración, una dedicación, que tengan una generosidad. Un ejemplo, por ejemplo, de alguna vez que Pablo habla de la generosidad, habla a los corintios. En esa ocasión les decía y les hablaba de la generosidad que tenían los macedonios, que aún siendo un poco más pobres, eran más fieles con lo que Dios les había provisto que los propios corintios. Les está diciendo, tomen ejemplo de esta generosidad.
Y yo me daba esta pregunta: ¿somos nosotros también fieles y generosos en la parte material? Yo no lo sé, porque aquí ninguno pone nombre ni dice cuántos da. Eso eres tú y el Señor. Pero el Señor sabe lo que tú tienes en tu corazón al dar la ofrenda. Pero sí nos invita a que seamos generosos. Pablo les decía a los de Corinto, dice: mira esa generosidad de los macedonios, que aún teniendo poco, eran fieles. Y hermanos, yo nunca me quiero meter en vuestros bolsillos. Cada uno sabe lo que el Señor le da y lo que provee para la iglesia. Pero yo sí quiero decirles algo sinceramente. Quizás el Señor no nos provee de otra persona que nos ayude aquí. Digo quizás, no estoy diciendo que así sea. No nos provee de alguna otra persona porque todos decimos: no tenemos para poder tener a una persona a tiempo completo, tener que ofrendar para que aquella persona pueda estar aquí con nosotros. No lo sé, quizás es que nos está pidiendo esa fidelidad que nos está faltando. No lo sé. Yo solo lo pienso, o se me ha pasado por la cabeza. Nuestro pretexto ahora es decir: nosotros no tenemos para que poderle pagar a una persona que esté aquí a tiempo completo. Pero quizás el Señor nos dice: ustedes sí pudieran. Cada uno es libre, cada uno tiene en su corazón. Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, por favor. No estoy diciendo ni estoy juzgando a nadie. ¿Vale? Ni conozco siquiera vuestros sueldos, ni vuestras ayudas, ni nada del estilo. No conozco de ninguno, solo conozco el mío. Y espero no conocerlo. Ni les voy nunca a preguntar. Pero debemos ser fieles también en esta parte. Es importante que en esta parte también seamos fieles al Señor. Y como decía, Pablo tenía un testimonio y estaba dando gracias, y los hermanos que lo escuchaban estaban dando gracias a Dios. Demos gracias a Dios también en todo instante de nuestras vidas. Lo conocían por otro testimonio, pero ahora lo conocían porque estaba predicando el Evangelio. Que estaba predicando la gracia salvadora del Evangelio. Y para concluir en esta mañana, la salvación es obra de Dios. En otras palabras, tenemos que tener fe en el Evangelio de Cristo. Así que, hermano, confía en esa obra salvadora de Dios. Cuando Dios nos salvó fue por obra de Dios, no por poder revelado, ni por obras nuestras, sino por gracia del Señor. Soy salvo en el nombre de Jesús y no según la religión de un maestro o de un movimiento. Soy salvo ¿por qué? Por Cristo Jesús. El llamado a la obra de Dios es gracia de Dios. Aprovéchala. El Señor te está llamando a trabajar en su obra. Aprovéchala. Dios te llama. Obedécela. Cuando Dios te llama a su ministerio es por gracia y no lo merecemos. No somos los más indicados. Yo siempre lo digo y es que así me siento. Yo no soy el más indicado para estar aquí delante, ni para estar delante de esta iglesia. No lo soy. Me siento inmerecido. Ese privilegio que el Señor me ha dado. Y les digo de corazón. Dios te llama, te obedece ese llamado. El cambio que el Señor ha hecho en tu vida
demuéstralo. Dios cambia vidas, como la de Pablo, pues obedece. Demuestra que Jesús ha cambiado en tu vida cuando salgas de esa puerta. ¿Qué estás haciendo? Y con esta pregunta termino. ¿Qué estás haciendo para que tu biografía sea de bendición para otros? Yo no lo sé. O simplemente estás dejando que pasen tus días y vas viniendo cada día aquí, cada domingo, cada sábado, y luego te vas. ¿Estás haciendo que tu biografía glorifique a Dios? Yo no lo sé. Pero sí les invito a que tomemos como ejemplo esta autobiografía de Pablo, donde nos dice que a través de esa gracia salvadora del Evangelio podemos seguir adelante y podemos cambiar nuestras vidas, como lo hizo con Pablo. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta mañana.